Hoy es el cumpleaños de la Iglesia. Este es el día fulgurante, más hermoso de todo ese ciclo litúrgico que paso a paso hemos ido siguiendo. Hoy es Pentecostés. Hoy se corona la Pascua. Hoy el Cristo glorificado se perpetúa en un pueblo que lo quiera seguir. Cristo vive, hoy más que nunca, en Pentecostés. Este podía ser el título de esta homilía: Pentecostés, cumpleaños de la Iglesia. Y como buenos hijos de la Iglesia, en el cumpleaños de nuestra Madre, alegrémonos con la alegría de un hogar donde se celebra festivo el cumpleaños de la reina del hogar. Hoy es el cumpleaños de la Iglesia. Y voy a tratar de desarrollar mi pensamiento en estas tres ideas. Primero, la Iglesia es siempre acontecimiento. Segundo, el Espíritu de Dios es el que hace de la Iglesia una nueva creación. Y tercero, el Espíritu Santo, renovación del mundo actual. En primer lugar, digo que la Iglesia es acontecimiento, es noticia. Han pasado 20 siglos desde el hecho que se ha leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y así como aquel primer día en que el ruido de un huracán y una lluvia de lenguas de fuego cayó sobre Jerusalén y atrajo a todos los peregrinos que en Jerusalén estaban para la fiesta de Pentecostés, venidos de todos los rincones del mundo conocido. Ahora también la Iglesia sigue siendo noticia, acontecimiento. Siempre es acontecimiento que atrae a los hombres a escuchar las maravillas del Señor y a denunciar desde su posición evangélica, seguidora fiel de Cristo, el pecado del mundo donde quiera que se encuentre. Por eso siempre es noticia, porque siempre los hombres necesitamos oír las maravillas de Dios, y siempre los hombres, sobre todo los más pobres, los más sufridos, los que parece que viven sin esperanza, tienen necesidad de oír esa voz del Espíritu que alienta las esperanzas y que denuncia las injusticias que los oprimen. ¿Quién me iba a decir que hoy, en este Pentecostés de 1978, iba a funcionar como el huracán de Jerusalén, atrayendo la atención de todo mi querido auditorio, precisamente la Corte Suprema de Justicia, con su despliegue en la publicidad a toda la República, ha hecho interesante este día de Pentecostés en la Catedral de San Salvador. Yo sé que es grande la expectativa. ¿Qué va a decir el arzobispo ante el emplazamiento de la Corte Suprema de Justicia? Por de pronto quiero decirles que la Suprema Corte ha sido hoy el signo de Dios para atraer la atención del pueblo, y que le está sirviendo como el huracán y las llamas de Pentecostés para hacer interesante la noticia eterna que es la Iglesia. Siempre será Pentecostés en la Iglesia, pero mientras la Iglesia haga su rostro transparente a la belleza del Espíritu Santo, cuando la Iglesia
deja de apoyar su fuerza en esa virtud de lo alto que Cristo le prometió y que le dio en este día. Y la iglesia quisiera apoyarse más bien en las fuerzas frágiles del poder o de la riqueza de esta tierra, entonces la iglesia deja de ser noticia. La iglesia será bella, perennemente joven, atrayente en todos los siglos, mientras sea fiel al Espíritu que la inunda y lo refleje a través de las comunidades, a través de sus pastores, a través de su misma vida. La iglesia, gracias a Dios, en nuestra arquidiócesis trata de ser fiel a ese espíritu. Y por eso creo que tenemos que agradecerle al Señor esta hora de Pentecostés, que no solo es el domingo 14 de mayo de 1978, sino que es un Pentecostés que ya se prolonga entre dolores de Via Crucis, pero entre Pascuas de Resurrección. Es una alegría profunda que se vive en el corazón del pastor, de las comunidades, a donde quiera que voy. Pentecostés transpira en nuestra arquidiócesis. Yo solo quiero pedir a los queridos sacerdotes, a las queridas comunidades religiosas, a todas las instituciones que se glorían del nombre de católicas, como son los colegios, las asociaciones, las comunidades, etcétera, y más aún a todos aquellos cristianos que más allá de los límites del catolicismo se han mostrado solidarios con la actitud que trata de ser evangélica de esta Iglesia de Cristo que peregrina en los 4 departamentos de la arquidiócesis. Quiero decirles, hermanos católicos y cristianos, tratemos de ser fieles al Espíritu, tratemos de ser el reflejo inmaculado del Espíritu Santo, tratemos de ser eso ante todo, esperanza en el Espíritu de Dios, fidelidad a la santidad del Espíritu que inunda este reino de Dios en la tierra. Yo felicito a todos aquellos pastores, catequistas, celebradores de la palabra, comunidades, etcétera, que están colaborando con el Espíritu de Dios para renovar cada día más la belleza de la arquidiócesis, con el rostro genuinamente reflejando la hermosura, la luz, el fuego, el viento, el huracán del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar yo digo, el Espíritu es el que hace que esta iglesia sea una nueva creación. Fijémonos ahora en el pasaje evangélico. Cristo resucitado el mismo día de la Pascua, en la noche, se abre puerta en el cenáculo y ya está en medio de sus discípulos que, tímidos por miedo a los judíos, por miedo a la persecución, están escondidos. Y Cristo les dice con la serenidad de una vida que ya no tiene ocaso: paz a vosotros. Y en un gesto solemne que nos evoca la primera página de la Biblia, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que sopló sobre el barro de la tierra para darle espíritu de vida, Cristo, que es hombre y es Dios, sopla, alienta sobre el rostro de sus apóstoles. Se diría que es el Creador, creando en el barro de la carne humana una nueva creación. Así como mi Padre me envía, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retuviereis les quedan retenidos. Como Adán, cuando despertó del primer sueño que ha tenido un hombre y ve reflejarse en todo su ser el soplo de Dios,
que lo hace comprender con inteligencia la maravilla de la creación, y debió de caer de rodillas para adorar el primer gesto del hombre de rodillas ante Dios. Así me imagino que en la conciencia de los apóstoles, simples hombres, cobardes, escondidos por el miedo a la persecución, cuando reciben este Espíritu de Cristo, ya que el Evangelio de San Juan quiere unir en un solo acto de Cristo su resurrección y su Pentecostés, porque las dos fiestas, separadas por 50 días en nuestro año litúrgico, no son más que una sola realidad. Es la glorificación de Cristo, es el hombre Dios que está convertido en un creador para crear de aquellos apóstoles el origen de una nueva creación. Así se entiende que aquellos apóstoles, como un nuevo Adán, no con la simple vida de la naturaleza que le dio el Creador, sino con la vida del Espíritu Santo, que es vida de Dios traída a su iglesia, abren atónitos sus ojos y se sienten omnipotentes casi como Dios. En sus manos la misión de Cristo de ir por todo el mundo, en sus manos el poder de Dios para perdonar, en las manos de la iglesia la Pascua florida para hacer de ese sector del mundo que se llama la iglesia la irradiación de la vida de Dios a toda la humanidad, el germen, el fermento, la luz, la levadura que Cristo comparaba a su iglesia en medio del mundo. Allí queda creado. Esta es la creación de la Pascua. Por eso Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, porque este día nació la iglesia. La iglesia es el grupo de hombres creyentes en Cristo que reciben el Espíritu de Cristo, que reciben ese soplo omnipotente del Mesías, del Redentor, para convertir a todo su pueblo en Redentor y Mesías. Todos nosotros, queridos cristianos, somos la creación nueva. El mundo ya no se renueva sin nosotros, y nosotros somos los responsables de la renovación del mundo. Desde aquel día, Cristo ha puesto en medio de la humanidad su reino, y el reino de Dios ha de comenzar a construirse ya en esta tierra. Haber predicado una iglesia con solo esperanzas más allá de la muerte ha sido falsear el reino de Dios. El reino que Cristo predicó y constituyó es precisamente aquel del de su soplo, el de estos hombres concretos que van peregrinando por la historia con la responsabilidad de hacer de la historia la transformación del reino de Dios. No es que ambicionemos poderes temporales. A la iglesia le salen sobrando cuando ella tiene la gran responsabilidad de santificar todas las instituciones humanas. Ella no necesita quitar el poder, quitar el dinero, quitar a nadie sus ídolos. La iglesia solo necesita corazones que se conviertan a Cristo, que se purifiquen como vasos limpios, para que sobre ellos descienda la nueva vida que quedó inaugurada en la misma resurrección y en Pentecostés. Desde hace 20 siglos, pues, la iglesia sigue siendo noticia y sigue celebrando su cumpleaños año con año. Un año más agregamos hoy a la vida de la iglesia en este Pentecostés, y podemos decir que en 1978, cuando la Iglesia Universal, a la que se une esta bella iglesia de mi arquidiócesis, está celebrando su onomástico, su día natalicio, está tan joven, tan bella, más hermosa, más extendida, más fuerte, más fiel a su espíritu. Bendito sea Dios. Vale la pena, hermanos, pertenecer a esta nueva creación y dejarse inundar por esa fuerza del Espíritu que nos identifica con la misión de Cristo, que trajo como misión traer la paz, destruir el pecado, hacer justa la humanidad. Sería aquí la oportunidad, si hubiera tiempo, de hacer una bella catequesis
sobre lo que a través de las páginas de la Biblia se va descubriendo el espíritu de Yahvé. Muchas gracias por acompañarnos en esta homilía de San Romero sobre Pentecostés, el cumpleaños de nuestra Santa Madre Iglesia. No olvide compartir con sus amigos y nos vemos en la segunda parte de la homilía de San Óscar Romero del 14 de mayo de 1978. Paz y bien.
pronto quiero decirles que la Suprema Corte ha sido hoy el signo de Dios para atraer la atención del pueblo y que le está sirviendo como el huracán y las llamas de Pentecostés para hacer interesante la noticia eterna que es la Iglesia. Siempre será Pentecostés en la Iglesia, pero mientras la Iglesia haga su rostro transparente a la belleza del Espíritu Santo, cuando la Iglesia deja de apoyar su fuerza en esa virtud de lo alto que Cristo le prometió y que le dio en este día, y la Iglesia quisiera apoyarse más bien en las fuerzas frágiles del poder o de la riqueza de esta tierra, entonces la Iglesia deja de ser noticia. La Iglesia será bella, perennemente joven, atrayente en todos los siglos, mientras sea fiel al Espíritu que la inunda y lo refleje a través de las comunidades, a través de sus pastores, a través de su misma vida. La Iglesia, gracias a Dios, en nuestra arquidiócesis trata de ser fiel a ese Espíritu, y por eso creo que tenemos que agradecerle al Señor esta hora de Pentecostés, que no solo es el domingo 14 de mayo de 1978, sino que es un Pentecostés que ya se prolonga entre dolores de Viacrucis, pero entre Pascuas de Resurrección. Es una alegría profunda que se vive en el corazón del pastor, de las comunidades, a donde quiera que voy. Pentecostés transpira en nuestra arquidiócesis. Yo solo quiero pedir a los queridos sacerdotes, a las queridas comunidades religiosas, a todas las instituciones que se glorían del nombre de católicas, como son los colegios, las asociaciones, las comunidades, etcétera, y más aún a todos aquellos cristianos que más allá de los límites del catolicismo se han mostrado solidarios con la actitud que trata de ser evangélica de esta Iglesia de Cristo que peregrina en los 4 departamentos de la arquidiócesis. Quiero decirles, hermanos católicos y cristianos, tratemos de ser fieles al Espíritu, tratemos de ser el reflejo inmaculado del Espíritu Santo, tratemos de ser eso ante todo: esperanza en el Espíritu de Dios, fidelidad a la santidad del Espíritu que inunda este reino de Dios en la tierra. Yo felicito a todos aquellos pastores, catequistas, celebradores de la palabra, comunidades, etcétera, que están colaborando con el Espíritu de Dios para renovar cada día más la belleza de la arquidiócesis, con el rostro genuinamente reflejando la hermosura, la luz, el fuego, el viento, el huracán del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, yo digo, el Espíritu es el que hace que esta iglesia sea una nueva creación. Fijémonos ahora en el pasaje evangélico. Cristo resucitado el mismo día de la Pascua, en la noche, se abre puerta en el cenáculo y ya está en medio de sus discípulos que, tímidos por miedo a los judíos, por miedo a la persecución, están escondidos. Y Cristo les dice con la serenidad de una vida que ya no tiene ocaso: paz a vosotros. Y en un gesto solemne que nos evoca la primera página de la Biblia, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que sopló sobre el barro de la tierra para darle espíritu de vida, Cristo, que es hombre y es Dios, sopla, alienta sobre el rostro de sus apóstoles. Se diría que es el Creador, creando en el barro de la carne humana una nueva creación.
Así como mi Padre me envía, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retuviereis les quedan retenidos. Como Adán, cuando despertó del primer sueño que ha tenido un hombre y ve reflejarse en todo su ser el soplo de Dios, que lo hace comprender con inteligencia la maravilla de la creación, y debió de caer de rodillas para adorar el primer gesto del hombre de rodillas ante Dios. Así me imagino que en la conciencia de los apóstoles, simples hombres, cobardes, escondidos por el miedo a la persecución, cuando reciben este Espíritu de Cristo, ya que el Evangelio de San Juan quiere unir en un solo acto de Cristo su resurrección y su Pentecostés, porque las dos fiestas, separadas por 50 días en nuestro año litúrgico, no son más que una sola realidad. Es la glorificación de Cristo, es el hombre Dios que está convertido en un creador para crear de aquellos apóstoles el origen de una nueva creación. Así se entiende que aquellos apóstoles, como un nuevo Adán, no con la simple vida de la naturaleza que le dio el Creador, sino con la vida del Espíritu Santo, que es vida de Dios traída a su iglesia, abren atónitos sus ojos y se sienten omnipotentes casi como Dios. En sus manos la misión de Cristo de ir por todo el mundo, en sus manos el poder de Dios para perdonar, en las manos de la iglesia la Pascua florida para hacer de ese sector del mundo que se llama la iglesia la irradiación de la vida de Dios a toda la humanidad, el germen, el fermento, la luz, la levadura que Cristo comparaba a su iglesia en medio del mundo. Allí queda creado. Esta es la creación de la Pascua. Por eso Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, porque este día nació la iglesia. La iglesia es el grupo de hombres creyentes en Cristo que reciben el Espíritu de Cristo, que reciben ese soplo omnipotente del Mesías, del Redentor, para convertir a todo su pueblo en Redentor y Mesías. Todos nosotros, queridos cristianos, somos la creación nueva. El mundo ya no se renueva sin nosotros, y nosotros somos los responsables de la renovación del mundo. Desde aquel día, Cristo ha puesto en medio de la humanidad su reino, y el reino de Dios ha de comenzar a construirse ya en esta tierra. Haber predicado una iglesia con solo esperanzas más allá de la muerte ha sido falsear el reino de Dios. El reino que Cristo predicó y constituyó es precisamente aquel del de su soplo, el de estos hombres concretos que van peregrinando por la historia con la responsabilidad de hacer de la historia la transformación del reino de Dios. No es que ambicionemos poderes temporales. A la iglesia le salen sobrando cuando ella tiene la gran responsabilidad de santificar todas las instituciones humanas. Ella no necesita quitar el poder, quitar el dinero, quitar a nadie sus ídolos. La iglesia solo necesita corazones que se conviertan a Cristo, que se purifiquen como vasos limpios, para que sobre ellos descienda la nueva vida que quedó inaugurada en la misma resurrección y en Pentecostés. Desde hace 20 siglos, pues, la iglesia sigue siendo noticia y sigue celebrando su cumpleaños año con año. Un año más agregamos hoy a la vida de la iglesia en este Pentecostés, y podemos decir que en 1978, cuando la Iglesia Universal, a la que se une esta bella iglesia de mi arquidiócesis, está celebrando su onomástico, su día natalicio, está tan joven
tan bella, más hermosa, más extendida, más fuerte, más fiel a su espíritu. Bendito sea Dios. Vale la pena, hermanos, pertenecer a esta nueva creación y dejarse inundar por esa fuerza del espíritu que nos identifica con la misión de Cristo, que trajo como misión traer la paz, destruir el pecado, hacer justa la humanidad. Sería aquí la oportunidad, si hubiera tiempo, de hacer una bella catequesis sobre lo que a través de las páginas de la Biblia se va descubriendo el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios. En hebreo, la palabra original bíblica es ruach, que en griego es neuma, y en castellano, espíritu. ¿Qué quiere expresar la Biblia con ese ruach, que por primera vez lo encontramos en la boca de Dios frente al barro que va a convertirse en hombre? Desde luego es vida, vida de Dios que se puede comunicar a un hombre. La Biblia, como ustedes saben, tiene muchas expresiones antropomórficas, es decir, que quiere comparar a Dios con un hombre. Eso quiere decir antropomórfico. Y comparando a Dios con los gestos materiales del hombre, la Biblia menciona muchas veces ese ruach de Dios, ese soplo de Dios, ese espíritu, esa exhalación de Dios, como un poder que da la vida, como un poder que transforma el pecado en una moral. A veces ese soplo de Dios se convierte en huracán y la Biblia interpreta que Dios está resollando fuerte. A veces es suave como una brisa y entonces la Biblia interpreta que es el aliento suave de Dios como la brisa. Pero siempre es un poder creador y lo llama santo, así como llama también santo el brazo de Dios, otra figura antropomórfica porque Dios no tiene brazo, pero la Biblia habla del brazo santo de Dios para significar su poder. Así dice también el espíritu, el ruach, el neuma, el aliento santo de Dios, como una emanación de Dios en el orden natural, y cuando Cristo vino, lo eleva al orden sobrenatural. Y toda la literatura del Nuevo Testamento, trayendo toda esa herencia del Espíritu de Dios, lo eleva hasta la gran revelación de Cristo, que nos dijo que el Espíritu de Dios no es simplemente un resuello de Dios, sino que es una persona, la tercera persona de aquella Trinidad beatísima, donde un Padre engendra eternamente un Hijo, y donde un Padre y un Hijo se aman tan profundamente, se exhalan su ser tan profundamente, que constituye un amor personal. El Espíritu de Dios es el amor, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es lo que se llama en teología una hipóstasis, es decir, una persona como el Padre, persona como el Hijo. Así el Espíritu Santo lo envía Cristo cuando Él es glorificado, como un testimonio de que Dios ha aceptado la redención y de que viene al mundo a tomar posesión de todos los que creen en Cristo. Si yo no me voy, les dijo Cristo en la última cena, no podré enviaros al otro consolador, al otro abogado. Ven cómo Cristo habla de otro ser, tan divino como Él, tan amoroso como Él, tan potente, tan verídico como Él. Ya a Cristo, como persona de Dios, encarnada en un hombre, ya no lo veremos en los caminos de la tierra, pero por los caminos de la tierra veremos los pies de muchos hombres y de muchas mujeres que, siguiendo a Cristo en el Espíritu Santo, son guiados por la fuerza divina de la redención,
ya que el Espíritu que Cristo mandó de su seno y del Padre a esta iglesia que peregrina en la tierra es el otro abogado, el que predicará a través de sus ministros, el que seguirá siendo vida de la iglesia.